comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu departamento. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Rodrigo Álvarez. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. También, como siempre, está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, comenzamos con la información que tenemos para hoy. Comenzamos con lo sucedido en materia económica. Ayer se conoció la medición de inflación correspondiente al mes de agosto del INDEC, que marcó una inflación del 1,4% para el mes de agosto. Una buena noticia en el sentido de que marca una disminución con respecto al mes anterior. La mala noticia es que la inflación acumulada en lo que va del año, en los primeros 8 meses del año, ya es del 15,6%. La propia entidad Santi ya reconoció de alguna manera implícitamente que la meta no se va a cumplir y se ha planteado como objetivo ahora llegar con una inflación mensual cercana al 1% para los últimos meses del año. Sí, Ale, no se va a cumplir la meta de este año y todas las interrogantes ya empiezan a estar junto con la presentación del presupuesto 2018. ¿Qué va a pasar el año que viene? Donde hace muy poquito tiempo también las apuestas eran a que tampoco se iba a cumplir la meta de 8 a 12 prevista para el 2018. Y ahora parece, Ale, que ha cambiado un poco la percepción del mercado. Por lo menos parece posible, sobre todo si el Banco Central, como vos decías, logra cerrar este 2017 con una inflación del 1% o en torno al 1%. Si hace eso, el 12% para el 2018 ya parecería ser una meta creíble y al mismo tiempo estaría blindando o dándole un paraguas, digamos, al incumplimiento de este año, ¿no? Porque no es lo mismo incumplir una sola vez, por modo excepcional, como podría ocurrir este año, que saber que el año que viene tampoco se va a cumplir y entonces de qué sirve este famoso régimen de metas de inflación. Pero de todas formas, Santi, los analistas ven una inflación del 15% para el año que viene y coincido yo también con esa estimación, ¿no? Con ese pronóstico. Claro, mucho va a depender de las paritarias. O sea, recién vamos a ver un poquito en marzo cuáles son los números que están manejando a nivel sindical. Pero bueno, vivimos en un país un poco loco, Ale. Lo que está pasando con el dólar antes de las elecciones es realmente increíble. No hay manera de frenar a la baja ese tipo de cambio, lo cual está a su vez ayudando justamente a tener los precios relativamente estables. En particular el dólar mayorista acumuló 6 jornadas seguidas de baja. Así que el gobierno sigue con su gradualismo, sigue tratando de financiar el déficit emitiendo deuda y esto hace que el Banco Central tenga también un respiro en materia de emisión monetaria para controlar la inflación. Sí, la verdad que el objetivo, hablando del dólar, del Banco Central de llegar a los últimos meses del año con una inflación cercana al 1%, está alineada con la expectativa, con la perspectiva que habíamos planteado semanas atrás de un dólar en torno a los 18 pesos para fin de año. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de seguros para el hogar. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu departamento? Y no solo el departamento, porque hay adicionales que están dentro de la cobertura del seguro para el hogar. Vamos, sin embargo, al ejemplo que les traemos siempre, en este caso 90 metros cuadrados, un departamento en la ciudad de Buenos Aires con las sumas de 2.300.000 incendio edificio, 200.000 incendio contenido, esto en pesos desde ya, 100.000 pesos responsabilidad civil, 30.000 robo contenido general y 30.000 electrodomésticos. Estos valores son los que ofrece el mercado Integrity en 326 pesos por mes. Allianz 336, 356 Provincia, La Caja 363, 378 San Cristóbal, Sancor 419, 423 para QI, Mercantil 440, Zurich 455, 458 Victoria. Ahora, si a uno a estas compañías le pide la posibilidad también de que esta póliza contemple
el robo de un smartphone de unos 10.000 pesos, por ejemplo, bueno, los valores que tenemos y las entidades que lo ofrecen, porque no son todas, es 461 para provincia, La Caja 498 Mercantil Andina, Integrity 551 y 628 para QBE. Entonces, de esa manera uno tiene asegurada la casa y el celular, por ejemplo, es una opción, ¿por qué no? Como siempre, no se olviden de consultar a más de una compañía. Bueno, y como siempre decimos, realmente un costo más que accesible para tener protegido tu departamento, tu inmueble y también, como acaba de decir Yami, el smartphone con el que salís a la calle. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y el Merval alcanzó un récord el jueves pasado. Desde entonces acomodó algunas caídas, una importante el día de ayer, pero hoy se recuperó, ¿no, Miguel? Efectivamente, la verdad que nos acercamos a la primavera y el resultado de las PASO nos trajo un veranito. Como vos decís, hizo récord el Merval la semana pasada. Esta semana el cierre de hoy es arriba de 23.800, es unos 300 puntos abajo en pesos, pero es interesante saber que el dólar bajó desde el jueves, con lo cual en términos de dólares el Merval sigue en zona de récord. Lo interesante es que este veranito que digo también le ha permitido a Argentina volver a acceder a los mercados de capitales. En el día de hoy la provincia de Jujuy emitió deuda, emitió un bono a 5 años. Continúa el festival de deuda, ¿no? Sí, en este caso es para financiar un proyecto de energía solar, o sea, es novedoso porque es un bono verde, pero salió a una tasa bastante atractiva para el inversor. Y si faltaba algo para confirmarlo también, el Banco Superville amplió su capital, levantó 400 millones de dólares, 80% de esa emisión en el exterior y el 20% local, de manera que obviamente hay un montón de compañías que están en la lista de espera, ¿no? El Banco Galicia seguramente esté saliendo próximamente y varias compañías privadas en la industria de energía también. ¿Cuál es la tasa que está pagando la provincia de Jujuy, Miguel? 8,62 salió, para que lo tengan como referencia, el soberano, o sea, el gobierno nacional a ese mismo plazo está rindiendo 5,75, o sea, son casi 3 puntos de prima. Pero no es para cualquier inversor, ¿no? Este título. No, la ficha mínima es de $150.000. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder todas tus preguntas, comenzando con la de las entidades financieras, donde te vamos a contar una noticia también importante para todos los clientes bancarios. Mientras vemos información de bancos en pantalla, les cuento que el Banco Central continúa generando mejores relaciones entre los clientes y las entidades financieras. No era muy raro hace algún tiempo recibir una carta documento de un banco pidiendo el origen de los fondos por alguna transacción que por ahí era menor. Bueno, a partir de ahora el cliente puede voluntariamente darle al banco su declaración jurada, la que presenta en la FIP, justamente para demostrar cuál es el origen de los fondos. Bueno, cambiamos de tema y se espera que luego de las elecciones el gobierno presente un proyecto de reforma impositiva en el Congreso. Se busca bajar la carga tributaria que pesa sobre el sector productivo para mejorar la competitividad de la economía y viabilizar así su crecimiento. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema.
Sí, definitivamente la reforma impositiva es uno de los ejes sobre los que el gobierno puede trabajar en los próximos años para mejorar la competitividad de la economía y corregir el importante desequilibrio externo que hoy existe, ¿no? De avanzar en este ámbito se puede posiblemente evitar, ¿no?, la reducción de los salarios reales que tal vez haya en los próximos años como consecuencia del desequilibrio que hoy existe. Sí, Ale, me parece que la clave pasa ahí también por ampliar la base, reducir la informalidad en Argentina. Me parece que sea algún tipo de blanqueo o moratoria laboral para reducir este famoso 47% de los trabajadores que están hoy en día en negro. Me parece que sería también un paso adelante, porque nunca es fácil bajar impuestos en tiempos de déficit. No, desde ya, bueno, ahí tendríamos también otro área para continuar trabajando con este objetivo. Bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales y había mucho temor, mucha preocupación por el impacto económico del huracán, ¿no?, que asoló el estado de Florida, denominado Irma. Al final, ¿qué pasó con esto, Miguel? Mira, Alejandro, es muy interesante porque nos fuimos el fin de semana todos muy preocupados con el impacto que podía tener el huracán. Hubo mucha información de meteorólogos y de matemáticos que lo que hacían era justamente proyectar y simular cuál iba a ser el sendero de la tormenta, porque eso impactaba mucho en compañías de seguros, ¿sí? Por su tamaño, no sé si lo recuerdan, pero se identificó como la tormenta más grande registrada en el Atlántico. Se hablaba de que iba a haber pérdidas por 200.000 millones de dólares, podía haber compañías de seguro quebrando, y por suerte eso no se dio, porque en su trayecto tocó tierra, cambió ligeramente la trayectoria y se debilitó, con lo cual al momento de tocar tierra en Florida fue bastante más leve de lo que se esperaba. De manera que, bueno, ya parece de otra época, de otra vida, nos olvidamos de eso, el mercado también rápidamente enterró eso y nuevamente está en récords el S&P, ¿sí? Está de vuelta a niveles de 2.500, así que bueno, siga. Volvió la sangre al cuerpo. Sí, señor. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora este bloque, respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros con algunas noticias importantes del mercado asegurador. Y mientras te compartimos la información de una de las compañías de seguro, tenemos información sobre otra con un semáforo bastante amarillo porque Caledonia, en realidad Caledonia y Profu, recibieron la inhibición de sus bienes. Esto significa no pueden disponer de sus inversiones en el plan de reencuadramiento impulsado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Otras compañías con indicadores que no se condicen con los del promedio del mercado, como solíamos decir, pueden ir en la misma dirección. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina y también las principales noticias de estos últimos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, como decíamos, ¿no?, hace un par de bloques, el dólar mayorista hoy cerró en su nivel más bajo en 2 meses, en torno a por debajo, en verdad, de los 17 pesos con 10. ¿Cómo estás interpretando, Rodrigo, este comportamiento de la divisa? Los inversores se están convenciendo de que las tasas en pesos son más atractivas, van a superar a la evolución que puede tener el dólar en los próximos meses. Mira, creo que sí, es la dinámica que uno sigue viendo desde ya
yo te diría, claramente de este año, pero si uno extiende el análisis a 2016, también pasaba lo mismo. Obviamente, en la visión de corto plazo, la volatilidad del tipo de cambio, cuando hay algún movimiento brusco, puede desacomodar, pero lo cierto es que las rentabilidades en pesos han sido muy altas. Digo, cuando hablo de rentabilidades, hablo de rentabilidades en términos reales, por encima de la inflación. Y el dólar en esta configuración macroeconómica le sigue costando acompañar incluso a los precios, ¿no? Ni hablar cuando extendemos el análisis a lo que pasó este año. Entonces, me parece que la apuesta al peso sigue siendo una apuesta, dentro obviamente de los instrumentos que vengan a interés, sigue siendo una apuesta muy lógica, muy redituable y que tiene proyección. ¿Crees que se va a seguir dando esta evolución de la economía con un dólar que va avanzando por debajo de lo que sucede tanto con la inflación como con la tasa de interés en pesos? Mira, yo creo que el Banco Central tiene un ojo puesto en el tipo de cambio real, en la competitividad de la economía, pero lo cierto es, y en este sentido viene tratando de que el tipo de cambio no se atrase demasiado con respecto a la inflación. Lo cierto es que con una economía donde las perspectivas políticas empiezan a ser un poco más favorables para el oficialismo, donde no hay restricciones financieras externas a la vista, donde el gobierno va a tener que seguir recurriendo al financiamiento internacional y eso va a generar oferta de dólares, no hay un escenario de escasez de divisas palpable. Si a esto le sumamos la ventaja desde el punto de vista financiero, bueno, todo indica que al gobierno le va a costar mantener el tipo de cambio subiendo al ritmo de la inflación. Te agregaría también, ¿no?, los objetivos ambiciosos en materia inflacionaria del Banco Central, que si bien no está cumpliendo con la meta de este año, como decíamos en el primer bloque, se ha propuesto llegar, ¿no?, a fines de año con una inflación mensual cercana al 1%, ¿no? Bueno, me parece que es un objetivo, demasiado ambicioso. Cuando uno observa los procesos de desinflación en economías parecidas a la Argentina, siempre ha sido un proceso de entre 5 y 10 años, no son procesos rápidos. Me parece que acá hay un objetivo demasiado ambicioso que no se condice con los ajustes de precios relativos que se han dado y que se van a seguir dando. Por un lado, la corrección de tipo de cambio en 2016, los ajustes de tarifas este año, el año pasado y probablemente el año que viene. Esto genera un piso de inflación alta y forzar con un solo instrumento ese objetivo lo que genera es precisamente lo que estábamos discutiendo antes, tasas de interés demasiado altas y una política monetaria que termina actuando como ancla de la economía. Claro. ¿Y te parece grave, Rodrigo, en términos de costo de reputación, que el Banco Central no pueda cumplir la meta que había dicho a comienzos de año? Mirá, no me parece grave en términos de reputación, porque, el mercado, si uno analiza lo que decíamos los economistas del principio de año, veníamos planteando una inflación del 20%, del 19%, muy pocos, plantearon un objetivo bajo de inflación y de hecho lo que se ha ido pasando es que con el correr de los meses el mercado fue ratificando estos niveles, incluso subiendo un poco más. Creo que el pecado original, insisto, fue el Banco Central poniendo un objetivo del 17% con 6 puntos de impacto directo de ajuste de tarifas. Digo, si hay 6 puntos directos de impacto de tarifas, haciendo una lógica, haciendo matemáticas relativamente simples, nos tiene que dar que el resto de los precios tienen que estar subiendo a un ritmo muy moderado para cumplir la meta, además veniendo de un 40% de inflación en el 2016. Entonces, me parece que, de nuevo, estas metas demasiado ambiciosas, si bien son loables, terminan siendo voluntaristas.
¿Y qué te parecieron los números del presupuesto por lo que se conoció hasta ahora, ¿no? En materia de dólar cercano a 20, de un déficit cercano al 3%? ¿Te parece que es cumplible el presupuesto 2018? Yo creo que sí. Yo creo que en términos generales es cumplible. Probablemente la inflación esté algún puntito por encima del 15. El déficit, creo que hay un compromiso por parte del gobierno. Después de octubre vamos a ver cómo empieza a delinear el tablero. Yo creo que hay digamos, una ventana de 9 meses para imponer reformas más o menos estructurales, más de peso. Creo que el gobierno lo que hizo hasta ahora es nivelar el terreno macroeconómico frente a otras economías, poner a la Argentina en una situación de normalidad. Ahora me parece que tiene que avanzar sobre reformas que tienen que ver con el mercado laboral, con la productividad, no solo con el costo, digo, obviamente el sector público también ponerse adelante en la vanguardia de las reformas, y en términos generales creo que el desafío de la economía es generar un cambio cultural para volverse más productiva y más competitiva. Esos cambios culturales obviamente demoran tiempo porque implican transformaciones que van al hueso de los problemas, pero también implica el compromiso de todos los actores. Digamos, acá me parece que el sector privado tiene que salir del rol de espectador del sector público, demandándole baja presión tributaria y empezar a sumar otras propuestas, otras iniciativas y también reformas en el interior del sector privado, porque lo cierto es que durante los últimos años vemos que las empresas tampoco han hecho un esfuerzo digamos, significativo para ponerse a la vanguardia o en la frontera de la eficiencia. ¿Crees que va a haber cambios en este sentido luego de las elecciones? ¿Tenés expectativas de que se va a avanzar en esta dirección tras los comicios? Yo no tengo dudas que se va a avanzar. La discusión es, digamos, primero la velocidad de las reformas. Yo creo que se inicia un proceso de reformas, pero no veo que esto se acabe en una gestión. Y la otra gran discusión es la profundidad de las reformas, que va a depender en última instancia de la capacidad del gobierno de construir consensos políticos, teniendo en cuenta que a pesar de una buena expectativa de los resultados en octubre, va a seguir teniendo minorías en ambas cámaras. Hablábamos, Rodrigo, en el bloque anterior de la emisión de deuda, ¿no? Jujuy colocando al 8,60, una tasa bastante alta. ¿Te preocupa ese ritmo de endeudamiento y que continúe el año que viene? A ver, el endeudamiento es la contracara del gradualismo. Yo creo que después de 12 años de construcción de un Estado, un determinado sector público, llevarlo a... Es como un atleta que engordó y durante mucho tiempo dejó de hacer deporte, digamos, ponerlo a régimen y que vuelva a competir, no se puede hacer de un día para el otro. Me parece que es un proceso gradual. No me preocupa, digamos, que los estados tomen deuda en la medida de que se avance en reformas y se lo haga a un ritmo sostenido, no agresivo, sostenido, porque la economía no, yo creo que y el sector productivo argentino y culturalmente la Argentina hoy no se bancaría una agresividad, sí, un ajuste más rápido. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Nos vamos con el análisis del economista Rodrigo Álvarez destacando la importancia de este enfoque gradual que ha elegido el gobierno para ir enfrentando los importantes problemas que tiene la economía argentina. Nos reencontramos el viernes que viene a las 20 horas aquí en Metro.